Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Teresa Pérez y el día de hoy nos encontramos en la Casa Ibargüen, el antiguo Palacio de Beltranena. Vamos a recorrer algunos de los espacios. Esta casa es una casa colonial que data desde 1778, así que hoy nos esperan varias sorpresas. Por favor, acompáñenme. Vamos dirigiéndonos en este momento hacia la parte más antigua de la vivienda, es decir, la fase de la primera construcción, en donde vamos a contarles ciertos secretos de esta vivienda. Estamos en este momento en el patio secundario de la vivienda Ibargüen. ¿Y por qué los ubico acá? Justamente esta es la primera fase de la construcción de la vivienda de 1778. Entonces, todo lo que ustedes van a poder observar el día de hoy corresponde a la primera fase de construcción, como esta pila antigua, es una pila colonial que ya fue restaurada, los medios arcos, los fustes lisos, sus bases de piedra, incluso el piso que es de cuando aún se extraía piso de cantera, porque aún no habían llegado las fábricas de piso a nuestro país. Vamos a ver cómo el piso ya cambia a un estilo Art Deco cuando ya ingresa el cemento líquido. También esta parte es muy antigua, son los paneles que corresponden a la primera fase de construcción, como bien les comentaba. Cuenta con unos vidrios artesanales, como pueden observar, por eso tiene ese movimiento, porque son muy antiguos. La L de servicio, como nosotros la denominamos, que es esta parte, es la terraza española, también corresponde a esa primera construcción. Y por favor, si me acompañan acá, aquí se puede observar perfectamente bien la transición entre una época y la otra. Aquí ya tenemos la terraza española que fue remozada y la parte gris que queda como evidencia de cómo era originalmente la terraza. Por acá se conserva una parte del tercer patio, que era el patio de las delicias o el jardín de las delicias, como bien se le llamaba, y es el establo. Este era el parqueo, podríamos decir, porque aquí era donde los caballos descansaban y acá se les apastaba. Tenemos otra habitación y es justamente la habitación del planchado. El mueble que ustedes están observando es un mueble clásico y, como pueden ver, de dimensiones muy grandes, porque así era la familia que habitaba esta residencia. Entonces se requería de un mueble muy grande para guardar toda la ropa que acá se planchaba, se enyuquillaba y posterior se distribuía a los diferentes ambientes. Otro de los aspectos muy importantes en esta residencia son los zócalos, que justamente denotan jerarquía y podemos verlo perfectamente marcado en este espacio. Como podrán observar, el zócalo es muy bajo y nos dice que esta área no era importante, que era el área del servicio. Y acá vemos cómo se eleva el zócalo y nos dice que justamente acá está la presencia de la familia. Hemos llegado a otro punto que sigue marcando las jerarquías de esta familia, y es justamente esta pieza. Es un lavamanil antiguo, vino importado desde París, es de mármol, su grifería es de bronce. Acá se encontraba en aquel entonces el ingreso al comedor principal, entonces piezas como estas, que se remontan hasta la época de los palacios medievales, se colocaban para lavarse las manos e ingresar al comedor, y de esta forma evitar a los invitados que se mezclaran con la servidumbre. También voy a mostrarles a continuación cómo la transición entre los zócalos marcan la época antigua hasta la Casa Ibargüen. Como les estaba diciendo, en esta parte justamente se marca la transición entre una época y la otra, porque acá dejamos el zócalo de 1778 y aquí viene la familia Ibargüen en 1902, en donde ya adecúan la vivienda actual con un zócalo más ostentoso, donde vamos a ver piezas de cerámica vidriada con elementos naturales como son estas flores con Art Nouveau.
También podemos ver que las puertas siguen siendo las mismas, tienen sus picaportes. Vamos a seguir apreciando detalles como estos a lo largo del recorrido. Hemos llegado al lugar más íntimo de la residencia Ibargüen y es el baño de doña Marcelina Uribe, la esposa de don Rufino Ibargüen. Y es que para 1902 tener ya piezas como estas, como bien les decía, todos sus elementos ellos los pedían a Europa. Y lo fantástico de este lavabo es cómo drena hacia atrás. Pues ellos no querían ver impurezas, cosas desagradables en los lavabos, entonces piden especialmente este mueble. También podemos apreciar acá la tina, que consta de 3 elementos, podríamos decir, porque las bandas laterales que ustedes están observando acá tiene orificios. Con la presión del agua le ejercía un masaje, un hidromasaje corporal. También, si contaba con todo el tiempo del mundo, seguramente haría toda la ceremonia del baño con espuma, burbujas en esta tina. Y si no, pues un baño más breve, está la ducha que se accionaba tirando de esta palanca. Esto es de hierro forjado, como pueden escuchar. Sus decoraciones son superficies limpias y puras y únicamente las garras de león, que son su decoración, es lo que la soporta. También seguimos viendo a través de los zócalos ese mensaje de jerarquía que yo les mencionaba anteriormente, muy cargado de Art Nouveau, sigue siendo cerámica vidriada también. Y si observamos el piso, acá contabilizamos más de 50,000 piezas de mosaico veneciano que fue cortado pieza por pieza y de esta misma forma se ensambló una a una. Vamos a seguir viendo elementos naturales como lo es la flor de lis, que es la representación de las monarquías francesas. Continuando con nuestro recorrido en Casa Ibargüen, hemos llegado a nuestro destino final y es justamente este salón que era la sala principal o sala de tertulias, como se decía en aquel entonces. En la actualidad ya tiene otro uso, pero el motivo de traerlos acá es contarles que acá hubo un evento muy importante y es que para 1821, el 15 de septiembre, hubieron 3 eventos muy importantes. El primero fue la firma del Acta de Independencia en el Real Palacio y por la tarde hubo una fiesta en donde participó todo el pueblo, que hubo algarabía, cuetillos en la plaza y en la noche pues se vienen a este lugar porque era el Palacio de los Beltranena y celebran acá. Acá fue donde se llevó a cabo el brindis de independencia, puesto que era la residencia de Mariano Beltranena y de Llanos, firmante de nuestra Acta de Independencia. Cabe resaltar que los espacios de las casas municipales, su razón de ser es abrir estos espacios al público, las visitas están abiertas al público y invitar a todas las personas que quieran exponer arte, pintura, que puedan visitarnos y puedan exponerlo acá. Hay exposiciones temporales y también es sede actual de la dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala. Si usted visita el Centro Histórico, seguramente al pasar por la 12 calle va a tener esta impresionante vista que estoy teniendo yo en este momento. Y es que justamente me encuentro en el arco del antiguo Palacio de Correos, edificio que fue mandado a construir por don Jorge Ubico en 1938. Don Rafael Pérez de León fue su arquitecto. El puente comunica ambas alas, el ala norte con el ala sur. Este arco fue inspirado en el arco de Santa Catarina en la antigua Guatemala. Este inmueble fue el primero en ser revitalizado por la Municipalidad de Guatemala en el centro histórico para poder albergar las escuelas de arte municipales. Actualmente es el Centro Cultural Municipal Álvaro Arzú Irigoyen.
Continuando con nuestro recorrido de casas, palacios y otras historias, hemos llegado al Museo de Correos, Telégrafos y Filatelia en el antiguo Palacio de Correos, donde nos encontramos en este momento. El museo abrió sus puertas al público de Guatemala en el 2006. Cuenta con diferentes salas, las cuales vamos a visitar, y su función principal es albergar el patrimonio histórico, postal y del correo para que se preserve en este lugar. Así que vamos a pasar por acá, que era en su momento la sala de recepción de cartas. Como podrán ver, vamos a ir observando diferentes elementos que se utilizaban para poder recibir a las personas que iban a enviar sus cartas a diferentes destinos. Acá también tenemos unas congratulaciones que ustedes seguramente se preguntarán por qué se encuentran acá, y es debido a que con los trabajadores de la institución nace el Deportivo Juventud Teleférica, que es en la actualidad Comunicaciones o los famosos Cremas. Y siguiendo con el recorrido, también vamos a poder ir apreciando diferentes piezas como balanzas, acá que era justamente donde se recibían las cartas, pues aquí podemos ver piezas que era la que utilizaban para cobrar. Pesaban también las cartas, porque no todas las cartas pesaban lo mismo. Habían personas que se emocionaban y escribían grandes testamentos como alguien muy pronto. Entonces las cartas costaba su envío en base al peso. También podemos apreciar en este espacio cómo se conservan los apartados postales. Estos espacios eran reservados para las personas que no tenían la paciencia de esperar que llegara el correo hasta su residencia. Entonces podían arrendar o comprar un espacio, les daban su llave y todos los días podían venir y revisar si ya tenían correspondencia. Y antes de continuar a la siguiente sala, quisiera mencionarles que también acá tenemos a San Antonio de Padua, y es porque él era el patrón de los telegrafistas. Esta es la sala de clasificación. Quiere decir que acá era donde ya habían pagado por su carta, como bien les mencionaba, en base al peso, pero las estampitas tenían que hacer una acción. Este aparatito se llama matasellos. Era venir y prácticamente inhabilitar la estampilla, porque como en todos los tiempos, siempre más de alguien quiere pasarse de listo y pues quiere reutilizar la estampilla. Podemos ver los diferentes casilleros donde se iban clasificando las cartas a los diferentes destinos. También había servicio de paquetería, entonces es prácticamente lo que nos tratan de ilustrar en estos espacios. Y se preguntarán por qué están estas camas acá. Pues resulta ser que los trabajadores en ese entonces estaban en un sistema prácticamente militarizado, podríamos decir. Entonces tenían que quedarse en apresto, estaban internos, tenían que dormir acá. A esto le llamaban cuadras. Entonces por eso es que están acá sus camas. Ellos tenían que dormir acá y también tenían que estar presentables. Entonces podemos apreciar acá que acá está la silla del barbero, donde podemos ver incluso acá los diferentes estilos de corte de cabello de la época, porque tenían que estar presentables. Estamos en la sala que corresponde al taller de costura, por la razón que era tanta la demanda que se vieron en la necesidad de elaborar sus propios sacos. Nosotros los conocemos como costales en la actualidad o como sacas, que realmente ese es su nombre, sacas. Esto es manta cruda y los orificios son de latón. Las sacas tienen el nombre del correo postal y también un número de serie. Esto quiere decir que tenía que regresar desde donde hubiese sido enviado a algún departamento o otro país, tenía que regresar a nuestro país. Esto quiere decir que estas sacas en la actualidad ya son patrimonio prácticamente. Las máquinas que ustedes pueden ver son muy antiguas, y cómo era que trabajaban para poder enviar el correo. Los elementos que utilizaban para sellar la correspondencia previo a enviarla a su destino era una pieza como esta, es una marchamadora, y luego utilizaban
una etiqueta y mataban el sello prácticamente con esta piececita. Lo hacían a mano para inhabilitar. Básicamente esto era lo que se trataba de hacer. Esto es plomo. Esta etiqueta prácticamente era el sello de ese entonces quedaría más o menos así. Y en la actualidad pues ya todos conocemos que esto es lo que se utiliza. Entonces, ¿qué pasaba con un telegrama? Era muy corto, el mensaje tenía que ser muy preciso y también recibir un telegrama era aquello de que uno tenía que asustarse o emocionarse porque podían darle una muy mala noticia, como por ejemplo recibir una herencia. Lo relaciono yo en la actualidad a los caracteres del tweet porque únicamente eran 140. Siguiendo con nuestro recorrido por el Museo de Correos, Telégrafos y Filatelia, hemos llegado a la sala de telégrafos. Aquí vamos a poder apreciar elementos como máquinas de escribir y cómo fueron evolucionando hasta llegar a la máquina eléctrica. También podemos apreciar las plantas telefónicas porque aquí sucede algo curioso. Para poder hacer uso de una llamada telefónica también se tenía que utilizar un telegrama. ¿Y por qué razón? Pues le enviaban un telegrama a usted y le decían tal día a tal hora le voy a realizar una llamada. Y usted llegaba a la cabina y pues usted ya podía platicar con la persona que estaba esperando. Vamos a poder apreciar cómo fueron evolucionando los aparatos telefónicos. Aquí hay uno muy bonito que me encanta mucho, como este, pesa muchísimo. Y esto es un aparato de pared que sonaba más o menos así y el auricular iba colgado en esta parte. Luego tenemos ya pues otros aparatos discales que ya fueron cambiando. Tenemos el que nosotros le llamamos el celular, que era el que utilizaban los celadores de línea para ir a verificar cuando algo estaba funcionando mal en alguna línea, pues se iban y verificaban y se llevaban esto. ¿Se imaginan ustedes el día de hoy con un aparatito de estos como su celular? Para que podamos apreciar cómo la tecnología ha ido avanzando. También podemos apreciar el primer fax. Y aquí podemos ir apreciando, viajar en el tiempo, todos estos elementos, cómo eran las comunicaciones en aquel entonces. Hemos llegado a la sala precisamente de filatelia, en donde vamos a poder apreciar cómo momentos importantes en la historia de nuestro país han quedado plasmados en estas estampas. Hechos históricos como la batalla de la Arada. Tenemos también de Pedro de Betancur. Todos estos hechos históricos que han quedado plasmados en estas estampas son difusores de nuestra cultura. Continuando con nuestro recorrido de casas, palacios y otras historias, hemos llegado al antiguo Club Americano. Así que por favor acompáñenme, vamos a recorrer sus ambientes. Aquí estamos ya conduciéndonos a lo que era el antiguo salón de baile. Como podrán ustedes apreciar, es un edificio que, si bien es cierto, fue construido en 1924, es un edificio que pues recientemente ha sido restaurado.
Si regresamos a aquellos tiempos, las sociedades eran en los clubes donde presentaban a las señoritas cuando cumplían sus 15 años en sociedad. En los ambientes del antiguo club americano tenemos varios murales. Uno de ellos es el que ustedes están apreciando en este momento, de Evelyn Dent y Gloria Monterroso, antiguo salón de boliche. No podíamos retirarnos de este lugar sin que ustedes pudieran apreciar esta escalera. Es una escalera estilo Art Nouveau y definitivamente era el lugar elegido por una pareja de novios o bien por una quinceañera para tomar sus fotografías que perdurarían en la memoria. Ya finalizando con nuestro recorrido por el centro histórico, finalmente hemos llegado a esta casa, lugar donde funcionó la imprenta Sánchez y de Guiz, fundada por dos primos hermanos, don José Víctor Sánchez y don Víctor Manuel de Guiz. Dentro del material que destaca de esta imprenta han sido algunas de las tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala, puesto que era la única autorizada para imprimir las tesis y títulos de grado. Acá se imprimió la tesis de nuestro Premio Nobel de Literatura, don Miguel Ángel Asturias, como algunos títulos de comadronas. También, por ser de carácter religioso, acá se imprimía el santoral y también algunos novenarios, algunos turnos para procesiones. Acá podemos apreciar ya algunos fragmentos del material que se ha podido rescatar. Nos encontramos en el patio de este museo, lugar en donde desde su origen se encuentran las máquinas de este museo. La maquinaria fue traída de Alemania y de Estados Unidos, como por ejemplo esta prensa Chandler de 1896, en la cual les tenemos preparadas una sorpresa el día de hoy, porque han preparado una impresión para que ustedes puedan ver cómo en aquel entonces se imprimía. Pablo Chután, actual administrador de la antigua tipografía Sánchez y de Guiz, nos mostrará el proceso de impresión iniciando con el acuñado del molde. A continuación corresponde entintar la máquina Chandler. Para la parte final se procederá a la impresión del grabado que se utilizaba como portada para el calendario Sánchez y de Guiz. Hemos llegado al final de nuestro recorrido de casas, palacios y otras historias. Les invitamos a que por nada se pierdan nuestros recorridos por el centro histórico. Quédate conectado.